Hola amigos, ¿qué tal? Soy el maestro FIDE David Gómez. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy un video de apertura, un video que hace rato tenía ganas de hacer, y en este caso vamos a ver cómo jugar contra la apertura española. Saben ya por todos los videos que hicimos que no es que venimos a traer una fórmula secreta de cómo ganar, porque bueno, es una apertura totalmente popular, muy jugable, pero sí podemos sorprender un poquito a nuestro rival con una línea tal vez que no es de las más principales, pero sí es muy jugable. Incluso hay muchos jugadores grandes, jugadores de nivel de elite que la prueban. Así que bueno, vamos un poquito con eso. Tiene algunos truquitos ahí también para ganar por ahí un poco más rápido, pero bueno, si nuestro rival juega bien, la apertura es jugable para los dos. Siempre igual nos sirve, vamos a arrancar, siempre nos sirve tener ahí algunas referencias, algunos planes, saber más o menos cómo poner las piezas. Fíjense, hablando de piezas, que modifiqué las piezas del tablero, incluso el color del tablero a uno que me gusta un poquito más. Tuvimos ese video con las piezas todas raras. Este diseño bastante neutro, la verdad que me gustó. Así que bueno, no sé, a ustedes también si les gustará. Vamos con la española, alfil B5. ¿Y cuál es esa misteriosa jugada que estamos preparando? Bueno, acá deben conocer jugadas como A6, como caballo F6, tal vez D6. Existe un caballo D4 dando vueltas por ahí, pero nosotros vamos a sorprender con la jugada F5, ¿sí? Ya una entrega de peón algo misteriosa, que de a poquito vamos a ir entendiendo de qué se trata. Para los jugadores que juegan gambito de rey o que conocen el gambito de rey, saben que el avance de este peón a veces puede resultar un peligro por esta diagonal, y a veces puede resultar muy bueno porque cuando estemos enrocados la torre ya va a estar mucho más activa que la torre contraria, que va a estar tapada con el peón. Así que ahí ya tenemos un punto a favor. Pero vamos a ver distintas respuestas que se pueden dar en esta posición. He marcado 6 respuestas posibles que en la práctica que he jugado esta variante se me han dado. Hay un montón más, pero vamos a lo que yo creo que a ustedes se les va a presentar. Primer asunto, ¿qué pasa si me como el peón? Bueno, tras E por F5 nosotros vamos a aprovechar que el centro ha quedado liberado y avanzar nuestro peón. Vemos a partir de acá que el caballo no dispone de casillas, tendría que irse hasta G1, o tal vez hacer como en la variante que vamos a ver, capturar en C6. Tras la captura en C6 vamos a comer con peón D. Esto nos va a permitir rápidamente salir y capturar el peón de F5. Jugaditas como caballo E5, alfil por F5. Tenemos una posición razonable donde ya mismo les voy a mostrar una de esas continuaciones que seguro les van a gustar. Porque cuando yo jugué esta variante con negras, me jugaron jaque. A lo cual parece que después de G6 no hay mucho más problema. Pero te vuelven a comer el peón de G6 a pesar de estar defendido por el alfil. Claramente con el peón H no podemos comer porque nos cae la torre. Pero viene alfil por jaque y nos están ganando la torre. Bueno, la trampita está en que podemos hacer rey F7, dama por torre y alfil G7. Y anótense esta variante porque yo sé que les va a hacer ganar alguna que otra partida. La dama queda encerrada, se pierde la partida. Obviamente, volvemos, no es la mejor jugada dama H5, podríamos jugar algo como enroque. Entonces acá seguimos con nuestro desarrollo, caballo F6, y acá de vuelta. Y acuérdense, estas jugadas se las quiero mostrar porque aparecen muchas variantes. Las blancas por ahí juegan naturalmente caballo C3 desarrollando las piezas. Bueno, esta jugadita quiero que presten atención. Este dama D4 va a aparecer en muchas otras posiciones. Y fíjense que acá le dejamos encerrado el caballo. El caballo no tiene regreso y tampoco lo puede defender con F4. Pero bueno, la jugada más correcta acá es D4, ¿sí? Tras tomar el paso podríamos eliminar nuestro peón D4, que es algo débil, incluso dejarle un peón débil al blanco, pero si no, podemos jugar alfil D6, después bombardear D4 con alguna jugada como C5, enroque. Tenemos pareja de alfiles, un medio juego bastante tranquilo. Entonces, E por F5 no nos va a presentar ningún problema. Volvamos a otras jugadas que les pueda llamar la atención. D4 es una jugada recontra habitual que se les presente. Bueno, en este punto vamos a hacer la jugada peón por,
Y si caballo por E5, vamos a capturar en E5, nos capturan en E5 y ahí hacemos C6. Este jaque ya no tiene la misma fuerza porque después de G6 la casilla E5 está tapada. Y ahora con el movimiento C6, fíjense que si las blancas ubican su alfil, digamos C4, bueno, ya puede aparecer dama 5 y estamos tocando el peón de A5. Una jugada un poco más tramposa de las blancas en este caso es alfil E2. ¿Y por qué es más tramposa? Porque viene jaque, alfil D2, dama por E5 y ahora jaque. ¿Cuál es el asunto de esta variante? ¿Por qué quiso poner el alfil acá? Porque si hacemos G6, ahora viene alfil C3 y nos engancha la torre, ¿sí? Pierde el alfil, pero perdemos la torre. Entonces, tras alfil H5, podemos jugar rey D8, tenemos peón de más y una posición que realmente puede dar un poco de miedo ese rey ahí, pero se está acomodando rápido, las piezas salen rápido, alfil, caballo, peón en D5. No es una posición realmente que esté inferior, pero sí entiendo perfectamente si no es del agrado del jugador de piezas negras. Volvemos un poquito atrás, volvemos a este D4 y tras F por E4 de vuelta, puede ser que nos jueguen alfil por C6, pero ahí estaríamos llegando a la misma posición que vimos antes, ¿sí? Con el alfil en D6, el alfil en F5, posición recontra jugable. Volvemos. Por ahora espero que les vaya gustando, que estén diciendo, mira qué interesante esta jugadita. Ya vimos E por F5, ya vimos D4, vamos a ver un poquito alfil por C6. Bueno, D por C6, enroque, peón por peón, caballo por peón. ¿Y qué jugada podemos hacer acá con negras? Claro está que podemos hacer caballo F6 de vuelta. Fíjense que transponiendo las posiciones que ya vimos antes. Pero también me gusta mucho esta jugada. ¿Por qué? Porque dama H5 no va a servir. Porque fíjense que la dama está mirando la torre de H8. Entonces podemos hacer G6 tranquilamente. Estos sacrificios son un poquito falsos. Porque no hay muchas piezas del blanco atacando. Y las piezas del negro ya están listas para salir y defender a la situación del rey. Así que después de dama D4 podemos intentar con blancas caballo G4, que es la única casilla que nos queda. Y me gusta la jugada alfil E6 para enroque largo, alfil C5, H5 en algún momento también para tirar todo contra el enroque corto del blanco. Volvemos un poquito atrás. ¿Y qué jugada nos queda? A ver, volvamos. Tenemos alfil por C6, tenemos ya E por F5, D4, bueno, enroque sería otra continuación. Esta también vamos a estar llegando a posiciones como las de recién, ¿sí? Fíjense que todas estas variantes terminamos en lo mismo, por eso van a ser fáciles de recordar. Ya dijimos 4 variantes en muy poco tiempo y todas se parecen bastante. Pero ahora sí, vamos con las partes más complicadas. A ver. Ahora, lo que es importante es el nivel del jugador, ¿sí? Porque obviamente las variantes más teóricas, en general nos encontramos con jugadores más fuertes que la manejan mejor. Yo le voy a mostrar algunas variantes, incluso por ahí recomendar alguna que no me meta a fondo, porque también pienso en los distintos niveles que están ahora mismo viendo el video. Entonces, algunas variantes por ahí son menos ambiciosas que las más principales y que las más teóricas, pero también requieren un conocimiento mejor de la posición. ¿Sí? Necesitamos un jugador que tenga como más armas para manejarse en terrenos por ahí que les resultan desconocidos y bastante tácticos. Entonces, voy a empezar mostrando la continuación D3, que sería como la segunda principal de la posición. Aunque parezca inofensiva, es una jugada muy hecha por los jugadores más fuertes. Acá vamos a mirar nosotros la continuación F por E4, D por E4, caballo F6, enroque. Y acá es donde les digo, si quieren ser expertos en esta línea, miren la variante alfil C5, porque alfil C5 ya implica una entrega de peón acá, que es algo difícil de comprender a simple vista. Pero las negras en general tienen un buen desarrollo y una actividad importante a cambio del peón. Si quieren jugar algo más tranquilo,
que les repito, no es malo, incluso yo lo he jugado con perfectos resultados, es la jugada D6. ¿Sí? D6 es una variante mucho más sólida, que nos podemos encontrar con jugadas como caballo C3, alfil E7, y tal vez si el blanco ahí no los quiere dejar enrocar, alfil C4. Pero bueno, estamos a tiempo de hacer caballo A5. El alfil se tiene que retirar, se puede retirar acá B5 y podemos volver con caballo C6. O si se retira a D3, bueno, ahí ya podemos enrocarnos tranquilos. Variante perfectamente jugable. Bien, volvemos entonces. D3 es la segunda continuación y vamos con la principal, que esta es realmente la más difícil y creo que debería ser tomada como la jugada, si queremos luchar contra esta variante, como nuestra principal arma, que es la jugada caballo C3. Después de caballo C3 vamos a hablar un poquito de F por E4 en primer lugar, y tras caballo por E4 existen dos alternativas. Una es D5, que esto es a primera vista el sueño del jugador de piezas negras, ¿sí? Acaba de obtener con negras rapidísimo la jugada 5 todo el centro para sí. Pero la verdad es que tras caballo por E5 sacrifica el caballo y acá empiezan algunas complicaciones. Por ejemplo, si caballo por C6 hace B por C6, acá podríamos comer la torre, vamos a hacer la variante directamente, y tal vez la que molesta un poco es dama H5, porque ahora no se puede hacer G6 por dama E5. Entonces, de vuelta, esto implica que el rey quede ahí un poquito en el centro. Todavía falta mucho desarrollo, la posición es bastante difícil de entender, ¿sí? Bien qué es lo que está pasando. Incluso podríamos intentar el dama H5 en primer lugar, ¿sí? Me corrijo acá, porque no va a tener el rey de 8, entonces acá ya se ve más obligado a ponerse en un peor lugar con su rey, ¿sí? Las jugadas como G6, bueno, acá este jaque también parece muy complicado, incluso ya si tapa de dama podemos cambiar las damas y comer la torre. Esta variante realmente la miré, la investigué un poquito, pero veía los resultados que eran muy malos para el negro, entonces decidí no meterme de lleno en esa posición. Incluso hay otras que jugadores intentaron defender esta posición con jugadas como dama D5, pero viene C4, dama D6, caballo por A7, C6, caballo por, torre por, alfil acá. Tenemos dos peones de menos y me cuesta creer que haya alguna verdadera justificación en esta posición. Entonces, recapitulamos. Vamos con caballo C3. ¿Qué hacemos si no hacemos D5? Bueno, la jugada que parece interesante es caballo F6. Y esta jugada sí que encontré, pero muchísimos grandes maestros que la utilizan y con buenos resultados. Por lo menos en la mayor parte, vamos a ver a una variante específica, he encontrado muchas tablas. Acá existe caballo por F6, dama por F6. Y ustedes imagínense que si nunca vieron esto en su vida, tal vez sus rivales tampoco. Entonces, por eso les digo que es una variante muy teórica y no creo que sea lo primero que se encuentren cuando empiecen a practicar esta variante. Tras dama por F6, acá existe dama E2, que es una jugada muy molesta, ¿sí? Porque dama E2 está jugando con la clavada, está jugando con la posibilidad de eliminar el caballo y capturar el peón, y está jugando también con D4 para seguir metiendo más presión en la clavada. La respuesta que ha encontrado el negro acá es alfil E7. Y esto ya nos deja con un peón directamente de menos, ¿sí? Pero incluso si ponen la posición con la computadora van a ver que es igualdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque está bastante justificado el peón. Vamos a ver una variante, por ejemplo, dama por E5, D6, dama por dama, alfil por dama, D4 para restringir un poco la diagonal del alfil, alfil F5, C3, refuerza esto de anular el alfil negro, pero también el alfil blanco ahora no tiene contraposición, y alguna jugadita como torre B8, ¿sí? Esto parece que ata bastante las piezas. Fíjense que si B3 podemos golpear con C5,
bueno, enroque. Sí, son posiciones en línea general donde las negras van a tener un desarrollo muy activo que compensa al peón, pero lo está compensando en un final. No es lo mismo compensar un peón de menos que en un medio juego. En el final hay muchas más chances de que la posición se seque y, bueno, justamente quedemos con material de menos nomás. Y después, por ejemplo, que comamos el peón con caballo, que es otra opción. Acá existe la alternativa interesante dama e6, que esto impide que el blanco se enroque porque vendría d6 y el caballo no se puede mover porque la dama está en e2. Entonces, podemos imaginar alguna variante como d4, alfil f6, el blanco retira, alfil jaque, rey d1 y enroque. Fíjense lo que es la posición del negro en cuanto a la coordinación de sus piezas, y la del blanco todavía falta acomodarse. ¿Está perdido el blanco? No. ¿Está perdido el negro? Tampoco. Simplemente es una situación rara, ¿sí? Rara en el sentido de que, bueno, hay mucho por jugar acá. Si no, ¿viste cuando en los libros aparece posición poco clara? Yo digo que cuando aparece posición poco clara es porque el analista se cansó de analizar. Bueno, puede ser que nos cansemos de acá de analizar y no llegar a una conclusión. Entonces por eso podemos decir que la posición es poco clara, que está compensado el peón, ¿sí? Hay una buena actividad. Bien, creo que pensé que iba a ser más largo el video, ¿sí? Porque había bastantes variantes por analizar. Vamos a dejar el F5 acá en pantalla, pero como les dije, las variantes se repiten muchas veces, van pasando de una línea a otra línea, así que creo que se puede llegar a entender y creo que ya estamos listos como para empezar a practicarla en nuestras partidas. Ustedes me contarán cómo les fue. Soy el maestro FIDE David Gómez y será hasta el próximo video. Adiós.